periodismo investigativo. La generación a la que pertenezco se levantó a la vida pública con el estremecimiento de una lucha tenaz del presidente Carlos Lleras Restrepo con el Fondo Monetario Internacional. Había que salvar a Colombia. Nuestras exportaciones no tradicionales no llegaban a 40 millones de dólares por año. Estoy dando bien la cifra, no se preocupen que la tengo perfectamente clara por razones de mi formación de entonces y de mi oficio del momento. Yo era superintendente de control de cambios en esa época en que Carlos Lleras Restrepo era presidente. Pues Carlos Lleras Restrepo se enfrentó al Fondo Monetario Internacional y lanzó una frase: exportar o morir. Pues ahora nos parece que habría dos frases: exportar o morir. El país se olvidó de las exportaciones. Es decir, se olvidó de ser competitivo. Es decir, se olvidó de medirse con la capacidad que tiene el resto del mundo para producir lo que Colombia puede producir. ¿Razón? Una razón doble. Teníamos dólares que nos llegaban en cantidades muy apreciables con las exportaciones de petróleo, especialmente en la época en que el gobierno de Santos se solazaba diciendo como nunca antes: esto no tiene antecedentes en la historia. Y era que le estaban llegando dólares por todas partes procedentes de la exportación del petróleo, dólares que derrochó sin compasión porque se sentó con sus amigos de la mesa a robárselos todos. Pero eso tiene en este momento importancia secundaria, porque hay otra fuente indefinida de dólares que le están llegando a Colombia procedentes de la cocaína, de la exportación de cocaína. Eso altera todo el mercado cambiario del país, aunque el Banco de la República haga lo que deba hacer para no darse cuenta del fenómeno y para no tener cuenta y razón de lo que llamamos nosotros la economía subterránea, que vale una porción fundamental de la economía del país. ¿Y eso dónde se origina? ¿Cuál es la fuente de esa cantidad de dólares que hace que Colombia tenga un peso sobrevaluado y que por lo mismo no sea competitivo, porque es imposible que lo sea en esas condiciones? Hace un momento oíamos al señor ministro de Agricultura decir cómo el café se ha lanzado a una producción feroz de café, movido por la devaluación del real. Es que el café, el Brasil devalúa y nosotros revaluamos. Entonces piense cuál será las posibilidades que tengamos de competencia con el Brasil cuando estamos trabajando exactamente en signo contrario. Colombia tiene la misma tasa de cambio que hace 15 años. Lo hemos repetido infinitas veces. ¿Y eso por qué? Por el petróleo en alguna medida, pero sobre todo por las ingentes cantidades de dólares que le llegan al país por el mercado negro, es decir, por la ruta de la cocaína. Por eso viene una segunda frase: vencer a la cocaína o morir. Aquí en los últimos meses y años hemos librado una batalla completamente equivocada contra el narcotráfico en la medida en que se la haya librado, porque por una parte le dimos todas las facilidades, le dimos todas las ventajas, le dimos todas las garantías a los narcotraficantes y por otro lado dizque dedicamos al ejército y a la policía a capturar a algunos y a dar de baja a otros, a neutralizarlos, como se dice eufemísticamente. Tiempo perdido. Cada bandido de esos que caía en manos de la policía o que era abatido por el ejército tenía 5 candidatos a reemplazarlo. Esa fue la realidad. Porque Colombia no tuvo una política antidroga, sino al contrario, tuvo una política para favorecerla, que consistió en la prohibición de bombardear los campamentos de los bandidos, es decir, en la renuncia, en lo que llamamos una guerra, al elemento decisivo de las guerras modernas, que es el control del cielo. Acabamos con el control del cielo. Juan Manuel Santos nos metió un gol de entrada, que fue el rechazo a definir con los Estados Unidos una política para crear 3 o 4 bases militares de los Estados Unidos, pero no para tener aviones de combate, para combatir contra quién, contra nadie, no,
era simplemente para verificar que nuestros cielos no fueran horadados, no fueran perforados con la llegada de aviones cargados de armas para salir llenos de coca al exterior. Juan Manuel Santos dijo que no, que eso no era necesario, que con nuestra fuerza aérea era suficiente, y al mismo tiempo, o poco tiempo después, neutralizó a la fuerza aérea. Nos invadieron de coca, queridos amigos, nos invadieron de coca. Y el resultado es visible. Toda la corrupción del país depende ¿de qué? De que haya quien esté dispuesto a comprar funcionarios y, por supuesto, de que haya funcionarios dispuestos a venderse. Pues ese dinero ingente, ese dinero indefinido llega por el camino de la coca y de la cocaína. La corrupción es hija directa del narcotráfico. Pero lo es también la inseguridad. En el campo la inseguridad es total y absoluta. Todas las rutas del narcotráfico, y es que no es solamente la parte de la nación que está dedicada a la siembra de cultivos de coca, que es una parte inmensa. Tenemos 300.000 hectáreas de coca y como eso es un proceso de renovación y de multiplicación, ¿cuántos son los centenares de miles de hectáreas de bosque que estamos perdiendo como resultado de la coca y de la cocaína? Es además de eso la ruta del narcotráfico, los caminos del narcotráfico. Y aquí estamos hablando de una cantidad enorme del territorio nacional que se perdió. Efecto, resultado, la inseguridad en el campo. No hay sembradíos de cultivos que puedan competir en el exterior o que puedan abastecer el mercado nacional, porque la gente está saliendo despavorida de sus zonas, huyéndole a los narcotraficantes. La inseguridad en los campos es total, resultado de la cocaína. ¿Y en las ciudades qué pasa? Pues que como el negocio en el exterior no es suficiente, se dedicaron a buscar clientela en el interior con resultados sorprendentes. El mercado de la cocaína en Colombia es un mercado gigantesco, y especialmente se ha desplegado toda clase de ingenio y de fuerza para multiplicar el mercado entre los jóvenes y entre los niños colombianos. Estamos acabando con la niñez y con la juventud colombiana. Hace unas cuantas horas fuimos sorprendidos con una noticia que nos partió el corazón. El asesinato de un hombre excepcional, de un hombre extraordinario, de un gran servidor de una institución de la que tenemos que estar todos orgullosos, del Banco de la República, una de las instituciones más importantes de Colombia a lo largo de la historia. Pues es que fue gerente del Banco de la República Luis Ángel Arango, y tuvimos a Eduardo Arias Robledo, y tuvimos a Germán Botero de los Ríos, y eso creó una escuela, la Escuela del Banco de la República. Pues nos partieron el corazón con el asesinato de Álvaro Torres. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Examinémoslo. Un joven quien mata así a quemarropa y porque sí a una persona por robarle cualquier cosa. Se dice que le iban a robar el carro, probablemente con el celular hubieran tenido, o con la billetera, porque la vida humana en Colombia no vale nada en manos de unos drogadictos. ¿Que son hijos de qué? Son hijos de las famosas ollas del microtráfico. Y las ollas del microtráfico es la cocaína. La cocaína está haciendo irrespirable el aire el aire en Colombia. Absolutamente irrespirable se volvió la atmósfera social de este país por los cultivos de coca y por su expresión en las ciudades, en las famosas ollas del microtráfico. Y eso es la deserción escolar, y eso es la explosión de requerimientos de salud, porque la cocaína es terrible para la salud. Algún médico ilustre nos decía que la cocaína es al corazón lo que el cigarrillo es a los pulmones, de manera que lo pagamos con problemas de salud, con problemas de educación y con problemas de seguridad. Pero además, esa afluencia de dólares del exterior, aquí sale coca por todas partes, especialmente por las fronteras y especialmente por los mares. El territorio está abierto a los bandidos y nos regresan con dinero que corrompe,
con dinero que destruye nuestras instituciones y con bienes que acaban con la competitividad de la industria colombiana. La industria colombiana no es competitiva porque no puede serlo. Hemos dado, al parecer inútilmente, una cifra que no ha conmovido suficientemente a la opinión pública colombiana. Tenemos el mismo tipo de cambio que teníamos hace 15 años. Eso es la ruina de las exportaciones colombianas. Y eso es la ruina del productor colombiano, que tiene que competir con productos importados que vienen con una tasa de cambio sobrevaluada artificialmente. En resumen, la coca y la cocaína son la tragedia del país. O derrotamos la cocaína o el país está definitivamente vencido. Tenemos, como resultado de todas esas concesiones que el presidente Santos le dio a los cocaleros, no hay aviación, no hay fumigación con glifosato, no hay extradición, no hay extinción de dominio, no hay brigadas antinarcóticos. Resultado, la derrota del ejército, que es la derrota del país. El país sigue amando a su ejército, lo dice en todas sus encuestas. Es la reserva moral de la República. ¿Merece serlo un ejército vencido? Al ejército hay que rescatarlo y hay que convertirlo en un ejército vencedor. Y vencedor contra el gran enemigo que tiene que enfrentar. El enemigo se llama el narcotráfico y los narcotraficantes, que ayer eran los de las FARC, el más grande cartel de droga del mundo, como se lo llamó en su momento, ahora sustituido por el ELN, para pasar de un extremo a otro, aparentemente no hay sino que cambiarle un brazalete a los bandidos y ya quedó hecho el milagro. El ELN está en regiones donde jamás estuvo, porque son las regiones de las FARC, son las mismas FARC con brazalete distinto. Y las famosas disidencias de las FARC son las mismas FARC que no se cambiaron el brazalete. Señores, el enemigo es el narcotráfico. El presidente Duque debe presentar en muy breve término, estamos de ello seguros, un plan integral, combinado de todas las fuerzas de la nación para derrotar el narcotráfico o la nación está perdida. El presidente Duque tiene la palabra.